Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, gracias. Especialmente a todos los que colaboran con TLV1, nos ayudan a que por lo menos podamos mantenernos en el aire en este año 2025, que requerimos también del acompañamiento económico de todos ustedes. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe por el camino del bien, de la verdad y de la belleza, tan importante en esta época. Y por supuesto sumamos a esta una oración, porque obviamente TLV1 y la patria tienen enemigos, y enemigos ocultos y enemigos abiertos. Así que le pedimos esta oración a la Virgen María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Por supuesto agradecemos a todos que nos sigan, y el programa de hoy vamos a tocar un poquito, ustedes saben, que hace poco tiempo, desde la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en su 47 mandato, ¿no es cierto?, o por lo menos en su segundo mandato, pero siendo el presidente número 47, fue visitado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Obviamente toda la temática se trató en el tema Gaza. A mí me gustaría tocar este tema, ¿no es cierto?, hacer un poco una revisión y presentar a nuestro invitado. Por favor, señor director. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. Bueno, como acabamos de ver, Trump declara, ¿no es cierto?, que se va a tomar la tutela de Estados Unidos sobre la tierra de Gaza. Y Benjamín Netanyahu, feliz, contento, obviamente hubo varias de las reuniones, han respondido preguntas a los periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, y pero tenemos que hacer una pequeña revisión en todo esto para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Desde el 7 de octubre del 2023 fue cuando la organización Hamas entra supuestamente en territorio israelí. Nosotros tenemos que analizarlo esto como si fuera un hecho real, o una falsa bandera. Eso fue uno de los dos hechos. Primero, denunciado por oficiales y por soldados israelíes que saben que cualquier límite que tiene contra Israel es muy difícil que cruce una mosca sin que sepan. Y aquí fue realmente absurdo entrar con camiones, caminando, secuestrando y llevando, es decir, muy raro. Todo esto provocó la gran ira de Israel sobre Gaza en un ataque bélico tremendo que llevó casi 14 meses, 13 meses, en los cuales se generó una destrucción absoluta de Gaza, absoluta. Y eso implicaba no solo la destrucción, para hacer que la gente se vaya, probablemente, aparte la muerte que implicó, muerte de niños, mujeres, los escombros, un drama realmente grave, tremendo, un verdadero genocidio, sino que también podemos implicar que esto conllevaba a una limpieza étnica, algo que niega Israel, pero que en numerosísimos videos y testimonios de líderes religiosos, políticos, gubernamentales, en fin, sociedad general pidiendo la muerte de muchos en Gaza, especialmente a los niños mayores de 4 años, que podían ser menos de 4 años. Y hay testimonios de oficiales arrepentidos, de los cuales han sufrido lo que era la eliminación, el crimen sobre niños, ¿no es cierto? Y la burla que hacen los soldados utilizando inclusive juguetes de los niños o vestidos de las mujeres que fueron eliminadas en Gaza. Todo esto conllevó también a un cese de fuego, pero
siempre analizamos si esto ocurrió porque ocurrió por falsa bandera o porque se habían descubierto recursos gasíferos importantísimos en las costas de Gaza. Uno de los elementos que hoy el mundo necesita y particularmente Europa necesita. Están importando gas, están importando energía de los Estados Unidos después del atentado al Blue Stream que se hicieron con lo que era el gasoducto que enviaba Rusia sobre Alemania, Europa, etc. Así que bueno, esto es un elemento que también hay que tenerlo en cuenta como algo fundamental que quieren hacerse dueños y de ahí hacer el negocio. Llevó al cese el fuego, sí, se hizo un cese el fuego alrededor de un mes atrás, ¿no es cierto? Y que eso no implicó que el ataque bélico se detuviera. Siguieron durante varios días, hasta que finalmente asumió Trump, ¿no es cierto? Y comenzó la negociación de devolver, ¿no? Prisioneros de Hamas que tenía Israel y secuestrados judíos que tenía Hamas. La realidad en todo esto es que hoy aparece, como aparece en lo que presentamos recientemente Trump y Netanyahu en el Salón Oval, donde Estados Unidos se declara tutor y ocupante con derecho de la tierra de Gaza, la expulsión de casi 2 millones de personas, de palestinos, y tomar el control y la reconstrucción de Gaza. Los tipos hablan de una reconstrucción de Gaza. Esa reconstrucción, sin duda, tiene otros destinos. Hablan de que va a ser maravilloso, etcétera, pero que obviamente esto implica también a la ambición del Estado de Israel de agrandar sus fronteras y transformar el gran Israel que es tanto importa para los judíos. En este aspecto también tenemos que ver la postura argentina del presidente Milei con relación a las medidas que llevó adelante el presidente Trump con todo esto de Gaza y particularmente en estos años de combate, donde Milei se retira a la Argentina de organismos internacionales porque no han condenado los ataques que han hecho sobre Israel y no el genocidio de Israel sobre el mundo palestino. Vamos a tocar un poquito este tema con un gran amigo que fue diputado a mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí es un gusto compartir el programa con Raúl Padrón. Gracias, Raúl. El gusto es mío, Juan Manuel. Muy agradecido por esta invitación. Un placer. Fue larga la introducción, pero era muy importante hacerla para que nuestro público tenga conocimiento. Así es. Entendemos todo este relato que hice simplemente para llevar una consecuencia muy rápida, ¿no es cierto?, de lo que había ocurrido en Palestina, en Gaza, Israel, etcétera, ¿no? Y ahora Estados Unidos, que se siente con el poderío de poder ocupar en forma tiránica, déspota, ¿no es cierto?, territorios. Habla de Groenlandia, como habla perfectamente, ¿no es cierto?, del Canal de Panamá, o habla, ¿no es cierto?, de Gaza. Entonces quiero, a ver si vos fueras tan amable en hacerme una pequeña reflexión sobre esto, que tiene que ver con qué es lo que está ocurriendo y que la sociedad impávida mira y que hay reacciones en todo el mundo, en Estados Unidos, Europa, etcétera, de que esto es descabellado. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, es muy difícil sintetizar un tema tan complejo, ¿no? Y que tiene tantos antecedentes históricos que si no los conocemos, si los desconocemos, se hace incomprensible. Pero a manera de preámbulo deseo decir que estas manifestaciones inaceptables, tanto de Trump como del genocida, requerido por la Corte Penal Internacional, Correcto, para ser juzgado por crímenes de guerra como genocida, y además denunciado hasta por el Papa de la Iglesia Católica para que se investigue el genocidio. Vale decir que no son valoraciones de carácter subjetivo o facciosas de ningún sector ideológico, político, ni religioso, ni racial, ni nada de eso que ellos después quieren confundir con el cuento, el intolerable chantaje del antisemitismo. Que ya nadie se lo cree, ¿no? Por otro lado. Pero quería decir a manera de preámbulo que todo esto, lamentablemente, y es un llamado a la reflexión de la audiencia, se hace en nombre de la libertad, de la democracia, de las virtudes y los derechos cívicos y los derechos humanos. Y si hacemos un paralelismo, como bien lo formulabas vos en tu presentación, con la nación argentina, aquí tenemos un gobierno que llegó enarbolando las banderas de la libertad, de la propiedad y la vida. Y si hay un Estado
que ha sido transgresor y se ha burlado de una manera soez, miserable, incalificable, cruenta y brutal de estas banderas, libertad, propiedad y vida, ha sido el Estado de Israel. Lo que pone en evidencia que estos tipos, más allá de que nosotros no somos liberales, ni tenemos coincidencias filosóficas con el liberalismo, pero estos tipos tampoco son liberales, son verdaderos autócratas, son dictadores, que se autoperciben además, porque nadie los reconoce como tales. Vos viste que ellos hacen un cuestionamiento de los que se autoperciben en el mundo sexual. Correcto. Pero parece que no lo hacen, que no son universales en la aplicación de ese criterio en lo relativo al mundo político. Porque ¿quién le confirió a estos miserables el derecho a ocupar y decidir sobre el destino de una población de 2 millones de habitantes después de haberlos masacrado de una forma y de una manera que no registra precedentes históricos y documentales, porque esto está documentado en la historia de la humanidad? Creo yo que esta situación es gravísima. ¿Podríamos compararlo con Dresden? Es peor que Dresden. Peor. Esto. Peor que esto creo que no ha habido nada, porque además ha sido una matanza selectiva. Ellos no matan a cualquier persona. A personas mayores por ahí no las matan. Había francotiradores israelíes ocupados exclusivamente en matar niños para que no se reproduzcan. Bueno, lo ha dicho Ayelet Shaked, la ministra del Interior de Israel, que había que exterminar a las mujeres embarazadas porque engendraban futuros terroristas. Y aclaremos que el terrorismo es atacar población civil. Los maestros y los verdaderos artífices del terrorismo en el mundo actual son los judeos sionistas, que no hacen otra cosa que matar, masacrar ininterrumpida y permanentemente población civil. Fíjate vos que, lamentablemente, no digo esto y con profundo dolor, y Smotrich Bezalel, o Bezalel Smotrich, que es ministro de Economía, acaba de serlo, de Israel, dijo lo mismo, exactamente lo mismo, que hay que matar a todos los palestinos. Bueno, aquí hagamos otra vez el paralelismo en la nación argentina. El vicepresidente de la DAIA, Sergio Pickholz, dijo que todos los palestinos mayores de 4 años están bien muertos. Ahora, si yo digo esto de los judíos, por ejemplo, o de cualquier comunidad, me va a citar un juez y me va a procesar. Seguro. A Sergio Pickholz no llamó nadie, no lo llamó absolutamente nadie. En esos días, el hijo de Cohen Saban, el que fue presidente de la DAIA, que tuvo un episodio amoral con Esmeralda Mitre, y que además requirió de algunos dineros y coimas, etcétera, etcétera, por lo que tuvo que renunciar porque se hizo público, pero sin ninguna trascendencia en los medios de comunicación masiva, con la protección de todo el periodismo ensobrado. Bueno, el hijo de Cohen Saban, Uriel Itaí Cohen Saban, y otro grupo de integrantes de la DAIA, 4 muchachos más, salieron por la avenida de los Incas en esos mismos días a dispararle a los indigentes, a los carecientes que pernoctaban en la vía pública, niños, ancianos y mujeres. Y tampoco la justicia actuó. ¿Y quién fue el defensor de ellos? Alejandro Broitman, el abogado de la DAIA. ¿Y quién era el ministro de Seguridad? Waldo Wolf, que sigue siendo de este personaje que nos desgobierna la ciudad, Jorge Macri, y el jefe de policía, quien era Diego Kravetz, que ahora está de número 2 en la CIDE. ¿Me explico? Todos de la misma comunidad. Un Diego Kravetz que en el año 2003, esto es importante rememorarlo, porque todo está interrelacionado. Entró como legislador por el Partido de la Revolución Democrática de Miguel Bonazo, ingresó a la legislatura porteña y fue presidente del bloque kirchnerista. Después, porque tuvo desavenencias por sus manejos administrativos y financieros con las indemnizaciones de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tuvo que irse del kirchnerismo y recaló en el PRO. Se casó con Soledad Acuña, la ministra de Educación, pasó a ser jefe de seguridad de Grindetti en Lanús y después candidato fallido perdedor a intendente en la última elección. Y ahora lo tuvimos como jefe de policía, un tipo que no tiene absolutamente ninguna pericia en el tratamiento y el conocimiento de la seguridad pública, y posteriormente como su jefe de la CIDE. Quiero decir, estamos realmente en manos de la peor gente, porque hay un paralelismo entre todo esto, no es producto de la casualidad.
y de la indiferencia e inobservancia incluida de la clase política argentina en relación a todas estas deplorables cuestiones, incalificables desde todo el punto de vista porque son violatorias de toda legislación internacional y de todo antecedente. Las Naciones Unidas ya lo han harto manifestado en múltiples comunicados a través de los años. Bueno, en el año 75, la resolución 3367, si mal no recuerdo, en el 75, creo que dije bien, equiparó al sionismo con el racismo, ¿me explico? De manera tal de que esto no es novedad. Después en el 91 fue revocada, vamos a decir la verdad completa, no toda la verdad primero. Pero en el año 75 se dijo lo que claramente es. El sionismo es un epifenómeno de la religión judía que tiene raíces fundadas en un etnocentrismo y en una supremacía que lo declaran los textos de la Torá, el Tanaj y los posteriores, Shulchan Aruch, Talmud de Babilonia, Talmud de Jerusalén, entre otros muchos. Ni hablar del Tania, que es el libro oficial del Shabbat Lubavitch, ¿no? Que sobre eso también habría que hacer un programa y una investigación profunda. Pero vos fijate que el fundador del Shabbat Lubavitch, entre los fundadores, ¿no? Schneur Selman Deliadi, escribió un libro que se llama El Tania, que dice que los judíos tienen naturaleza de origen divino y los no judíos los equipara a los animales, a las bestias. Bueno, como ya se dice en otros textos religiosos cuando da referencia a los goim. Ahora, desde esta perspectiva, estos tipos nos quieren venir a enseñar derechos humanos, tratamiento generoso y ético con respecto a los congéneres, cuando los verdaderos racistas y los antisemitas son ellos. ¿Me explico? ¿No sería mejor que indemnizando, que aún no sería suficiente, la matanza de 50.000 niños y mujeres en la tierra palestina, se fueran de la tierra de Palestina precisamente los invasores terroristas israelíes, y se fueran a vivir a Estados Unidos y se dejaran de molestar a los palestinos? ¿No sería más lógico eso que venir a plantear con esta soberbia de autopercepción de dominio mundialista, autopercepción del señor Donald Trump de que va a ocupar Groenlandia, que va a incorporar a Canadá como Estado 51, que son titulares del manejo y de la propiedad del canal de Panamá, que van a mandar Fuerzas Armadas a la frontera mexicana? Que bien le ha respondido Sheinbaum, ¿no? Que también tiene orígenes de la misma comunidad, pero los ha repudiado, digamos, porque no tiene nada que ver con todo ese racismo segregacionista, despectivo, endogámico, histórico y generacional que han manejado estos tipos miserables, mentirosos e hipócritas, que no quieren mantener ningún debate público. Vos fijate que ellos viven denunciando y haciendo imputaciones de racismo, antisemitismo, pero nunca se va a debate público. Uno lo escucha a Trump y parece una Carmelita descalza, como que todo el mundo abusa de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos ha gravitado en la política internacional desde hace 60, 70 años. O más, mucho más. Más, bueno, con la Reserva Federal, empecemos por ahí. Ellos lamentablemente se aprovechan de la inobservancia y la inacción de las pseudo clases políticas de los países dependientes. El gran objetivo de ellos es eliminar los soberanismos, la autodeterminación de los pueblos. Pero bueno, habría que ver quién es cada uno, cuáles son los antecedentes de Trump, por ejemplo. ¿Qué autoridad moral tiene para decir estas cosas? ¿Por qué llegó a presidente un tipo que tiene más de 30 imputaciones por falsificación de documento público, por sustracción de documentos secretos del Estado norteamericano? Un tipo que tiene causas penales relativas a cuestiones de sexo, una pornoestar lo ha denunciado, Stephanie Clifford, cuyo verdadero nombre es pero su nombre profesional es Stephanie Daniels, que ha dicho públicamente que le pagó $150.000 para mantener su silencio, a través de su abogado, el señor Michael Cohen. Bueno, también otros personajes. Cohen, apellido quiere decir sacerdote, ¿no? en la lengua hebrea. Quiero decir, y después toda su familia vinculada a toda esta ruina degenerativa, genocida, ocupacionista, fundamentalista, terrorista, porque esto es puro terrorismo. Esto hay que explicarlo, porque los verdaderos terroristas no son los invadidos, esto lo reitero una vez más.
El invadido nunca es terrorista, el terrorista es el invasor. Los que entraron a Palestina a punta de pistola, haciendo ocupacionismo y asentamiento y matanzas también ininterrumpidas y permanentes, fueron los judíos, no son los palestinos, que son los protonativos históricos del lugar. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la arqueología, y lo dicen los propios arqueólogos judíos, Israel Finkelstein, Norman Silverman, los investigadores Shlomo Zahn, Ilan Pappé y tantos otros. Quiero decir, y bueno, ves los parientes de este personaje, Ivanka Trump convertida al judaísmo. Esta postura de Trump podría Jared ser... Kushner, Ah. su yerno. yerno, que bueno, es un operador en todas estas cuestiones inmobiliarias, desde una visión absolutamente de conveniencias materiales y siempre bajo la observancia que bien apuntaste vos en tu presentación, relativas a las riquezas gasíferas y minerales del Mediterráneo Oriental. Decime, bueno, esto es un poco como en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? El West Manifest, ¿no? El manifiesto, el destino manifiesto, que fue lo que fue la ocupación de México, ¿no es cierto? Y después la compra y ocupación de Nueva Orleans, Florida, Alaska, en fin. Es como rememorando de vuelta en el siglo XXI, ¿no es cierto? Como que esto se vuelve a dar, pero ahora, como el territorio ya les queda chico, van a un nivel internacional, llamémoslo Groenlandia, Canadá, es decir, ¿con qué derecho internacional tienen ellos para determinar eso? ¿Qué es una negociación? ¿Es una imposición? ¿Cómo Bueno, evidentemente no los asiste ninguna norma, por eso que la mayoría de las naciones y los países más relevantes desde el punto de vista económico, poblacional, financiero y estructural y militar bélico lo han repudiado. El caso de Rusia, de China, de la India, de Brasil, de Sudáfrica, han sido clarísimos, ¿no?, a este respecto. Bueno, los sudafricanos conocen bien las cuestiones del apartheid, pero si ha habido un apartheid cruento, criminal, inaceptable desde todo punto de vista, ha sido el israelí con respecto a los palestinos, creando un verdadero campo de concentración a cielo abierto durante 77 años, pues ya entramos en el año 77, empezaron con las matanzas en el 48 de Deir Yassin, ni hablar de las matanzas de Sabra y Shatila, donde estuvieron directamente involucrados el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, cuyo verdadero nombre tampoco es Sharon, ¿no?, porque de estos se han cambiado todos el nombre. Bueno, Netanyahu tampoco es Netanyahu, es Milei Koski y toda esa historia. Golda Meir no es Golda Meir, es Mabovich. ¿Y nuestro Milei quién es? ¿Qué es? Bueno, Milei, su apellido, no sé cuál será su apellido original, él dice que es Milei y que la madre es Lucich, pero que él dice que lo bautizaron cuando nació y que fue al colegio secundario Cardenal Copelo, pero parece que es un autopercibido también, porque se autopercibe judío. Yo comprendo que los temas teológicos no son iguales a los temas biológicos y sexuales, pero también hay evidentemente una autopercepción, porque no sé en razón de qué. Lo que él critica es lo que él está Tiene un procedimiento más o menos similar en otros mundos paralelos, pero quiero decir de que son parte de lo mismo. Bueno, Netanyahu, su verdadero apellido es Mileikovsky, como decía el padre de él, es Ben-Zion Mileikovsky, y él dice ser descendiente de Gaón de Vilna, que fue un erudito lituano del judaísmo, un rabino, y que fue un gran objetor, que fue un gran cuestionador del hasidismo, mejor dicho, después de la formación del Chabad Lubavitch. Porque habría que explicar quién fue Shabbatai Zvi, el que en el siglo XVII, en 1666, habían declarado el Mesías llegado a la tierra, y que era un verdadero degenerado, porque planteaba orgías sexuales con los ritos religiosos. Después sucumbió porque el sultán de Turquía, precisamente en el año 1666, lo convocó y le dijo: te doy 24 horas para que te hagas musulmán o te decapito. Se hizo musulmán e infiltró el Islam de Turquía y conformó una corriente que son los donme, que en túrquico quiere decir los disidentes, que fueron los que influyeron sobre los jóvenes turcos y la matanza de los armenios y los sirianos. ¿Me explico?
Bueno, en reacción a este degenerado moral que era Shabbatai Tzvi, que hasta ahora, después lo ha reconocido toda la comunidad judía internacional, nació el hasidismo de la mano de Baal Shem Tov, o más conocido como Israel Ben Eliezer, que fundó esta corriente. Hasid en hebreo quiere decir piadoso, que vino a objetar todas las corrientes eruditas, por eso que Gaón de Vilna, Gaón precisamente quiere decir erudito, ¿no?, en hebreo. Gaón de Vilna las objetó y a la mejor manera, como dirían ellos, de Joseph Goebbels, mandó a quemar todos los textos de lo que vendría a ser el Chabad Lubavitch y el hasidismo, y anuló todos los rituales e instituciones que habían ordenado los hasídicos, Gaón de Vilna. Y él dice que es sobrino nieto, y ahora procede con los Chabad Lubavitch, que tienen, como recién decía, un libro de cabecera que es el Tania, y que tiene textos gravísimos. Bueno, no en vano, cuando ganó las elecciones, el señor Donald Trump hizo lo mismo que Javier Milei. Fue a rendir culto a la tumba de Menachem Mendel Schneerson, el rebé de Lubavitch, el rabino de rabinos, la máxima autoridad, el séptimo rebé de Lubavitch. Y no es casualidad, acá tengo un texto fidedigno, sin agregar coma ni punto, de Schneerson, que dice: el cuerpo de una persona judía es de una calidad totalmente diferente al cuerpo de los miembros de todas las naciones del mundo. La diferencia en la calidad interna entre los judíos y no judíos es tan grande que los cuerpos deben ser considerados como especies completamente diferentes. Menachem Mendel Schneerson, Chabad de Lubavitch, honrado por Netanyahu, por Milei, que asistió a la tumba, se emocionó y lloró en la tumba. No sé qué tendremos que ver los argentinos con este degenerado moral. Y lo mismo el procedimiento y actuación hizo el señor Donald Trump. ¿Eso se juega por la ignorancia de la gente? Y hay mucho de esto, ¿no? La gente no tiene ni idea de nada. Bueno, a tal punto que en Estados Unidos, creo que alguna vez se habló de esto en este programa, me parece, no recuerdo bien. En Estados Unidos, durante la presidencia de los demócratas, Barack Hussein Obama instituyó el Día de la Educación en Estados Unidos, teniendo en cuenta el día del natalicio de Menachem Mendel Schneerson. Quiero decir, realmente estamos en una situación muy grave, ¿no? De estos autopercibidos, dueños del mundo, prepotentes, autoritarios, degenerados morales, sin ningún principio, que piensan que sus congéneres son animales y que creen integrar una raza cuando la raza judía no existe. Vos sabés que en el año 48, cuando se fundó el Estado de Israel, el denominado Estado de Israel, ilegítimamente, por parte de las Naciones Unidas, uno de los primeros temas que se trataron fue el de si eran raza o no eran raza. La conclusión fue que no eran raza. Con el agravante que la mayoría de los judíos actuales no son provenientes de las etnias originales de judaísmo, cuyo registro histórico es del siglo XIII a.C. No olvidemos que los palestinos están de 9.000 años, como recién decía, antes de Cristo, según rezan los textos y los documentos y monumentos y elementos descubiertos por los arqueólogos. Así que estaban 7.700, 7.800 años antes los actuales palestinos que los judíos, porque el primer registro de Israel es del 1300, 1200, vamos a ser generosos, el 1300 antes de Cristo. Además, reino que duró muy poco, porque duró Saúl, David y Salomón, después se dividieron en Judea e Israel, y después llegaron las invasiones de asirios y babilonios, y el éxodo en calidad de cautiverio, que muchos no querían volver. De ahí el famoso Talmud de Babilonia, que tiene tantos textos e influencias de las tradiciones del Oriente, porque la misma Cábala, como lo reconoce el propio, digamos, especialista en la cuestión y sabio al respecto, intelectual judío Gershon Scholem, la Cábala es de origen caldeo, no es de origen judío. La numerología, la gematría, todo eso viene del Oriente. Ellos han tomado cosas de las distintas tradiciones. Por eso que te decía lo dificultoso de hablar de todo esto, porque en realidad el judaísmo es un sincretismo de distintas tradiciones provenientes de la India, de Persia, de Egipto, de Akhenatón. Bueno, lo dijo Freud en su famoso texto investigativo, que Moisés y el origen de la religión monoteísta, que muchos dirán, bueno, pero ¿qué sabía Freud
siendo psiquiatra y psicólogo, qué podía opinar sobre arqueología e historia. Bueno, pero Freud no lo hizo por sí mismo, porque si no se fundó precisamente, quiero decir, en los textos y en las investigaciones de Henry James Bristol, que fue el más grande egiptólogo de Estados Unidos y que precisamente es el que acuñó la palabra egiptología. Quiero decir, hay elementos sobreabundantes para demostrar la inconsistencia de toda esta mentira que se autoproclama, se autopercibe, creo que esta es la palabra, como pueblo elegido de Dios. ¿Me explico? Vamos a ir, te invito a ir a un pequeño corte. ¿Cómo no? Me gustaría seguir con esto y particularmente, bueno, si todo esto que está ocurriendo en Gaza, obviamente se goza con una gran impunidad, ¿no? Una impunidad internacional, donde, bueno, hay manifestaciones que se están haciendo callar a garrotazos cualquiera que se levante contra las medidas genocidas del Estado de Israel y el acompañamiento de los Estados Unidos. Esto está generando una gran caldera, ¿no es cierto?, que está por estallar en todas partes del mundo. Pero quiero que también toquemos ese tema. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con don Raúl Padró. Raúl, había preguntado, ¿no?, porque hiciste toda una revisión, obviamente histórica, no son raza, en fin, habría que poner en duda cómo es el tema de la religión. Cada uno arma su religión. Habría que ver si es una religión, ¿no? ¿Y qué es una religión? Bueno, eso me lo vas a decir después. Ahora lo que me interesa saber es si este esquema goza de una gran impunidad internacional, obviamente, porque pueden hacer lo que quieren y no hay reacción, llamémoslo, del mundo. Encontramos a Netanyahu de la Chabad Lubavitch, Donald Trump de la Chabad Lubavitch, Milei de la Chabad Lubavitch. Habría que ver cuántos otros presidentes son de la Chabad Lubavitch. Eso por un lado. Pero, ¿qué es lo que hace gozar de tanta impunidad para hacer lo que quieren? A otros los castigan con los derechos humanos y a ellos no los toca nadie. Y bueno, es el poder del dinero, no la plutocracia, sobre todo en esta parte occidental geográfica del mundo. Vale decir América, Europa, Oceanía, porque ahí también manejan Australia y compañía. Pero vos fijate que entre la China y la India son casi la mitad poblacional del mundo. Sí. Casi. Y los musulmanes no son árabes, la mayoría de los musulmanes no son árabes, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Quiero decir, la Malasia, por ejemplo, son estados musulmanes, pero no árabes. Absolutamente, no son, son asiáticos. Bueno, asiáticos son también los árabes, ¿no?, del punto de vista de la convención geográfica. Pero quiero decir de que lamentablemente es el poder del dinero. Y en nuestro país ocurre exactamente lo mismo. Esto lo hemos dicho 1000 veces, porque si vos querés decir esto en los medios de comunicación masiva, que en un minuto te ven millones de personas,
primero no lo podés decir. Y si te permitieran decirlo, el otro día tenés la justicia allanando tu casa, a ver qué libros lees, qué libros no lees, como ha pasado en más de una oportunidad. ¿Y quiénes son los operadores y el Poder Judicial y los funcionarios judiciales que responden a toda esa miseria? Y bueno, los Arroyos Salgado. Vos fijate que hay una librería que ha sido allanada y creo que inclusive tu hermano es el defensor del librero, tu hermano el doctor José María Suaje Pinto, es el defensor de la librería. Y Arroyo Salgado, que es la que procede arbitrariamente, fue propugnada, fue propuesta, empujada, propugnada precisamente por la DAIA. O sea que no se puede ser juez y parte. Es como en el tratamiento de estos personajes, de Netanyahu y el señor Donald Trump. Si ellos están convertidos a la religión judía, sus familiares políticos, sus nietos, quiero decir, que son parte en la cuestión. Es como si yo pusiera a dirimir la cuestión a una autoridad de alguna nación musulmana o islámica. Y por supuesto que va a estar a favor del otro lado. Claro. Sería rarísimo que así no lo fuere. Ahora, sobre la balanza no se evalúan estas cuestiones. Lo que pone en evidencia es la arbitrariedad y la falta de moral en estas decisiones. Por supuesto que yo creo que esto no se va a lograr, porque como vos recién señalabas y requerías en tu interrogatorio con respecto a las Naciones Unidas, la última votación fue 143-7. En realidad 143-9, pero de los 9, 2, uno era Israel y otro Estados Unidos. Hasta Inglaterra se abstuvo cuando le querían negar la posibilidad de integrar a Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. Y entre los 7, ¿quiénes estuvieron? Nauru, Micronesia, países sin relevancia poblacional. Y entre los pocos países que más o menos estaba Hungría, República Checa y Argentina. Solamente un descerebrado, un degenerado moral, un insano, como este personaje que en plena campaña dijo que hablaba con el perro muerto y que el perro le contestaba, que dijo que había que institucionalizar y legalizar la venta de niños, que dijo que era legítima la venta de órganos, que maltrató periodistas en la provincia de Salta. Teresita Frías la mandó a la vagina, en otros términos, de su madre. Quiero decir, estos tipos son los que nos gobiernan. En un país que dice que resultados positivos, superávit fiscal y de crecimiento del riesgo país que hace JP Morgan, ¿no? Vamos, esto es para los economistas y financistas y especialistas en economía que lo saben mejor que yo. Y por otro lado, decrece la producción industrial, decrece la producción manufacturera, decrece la construcción, decrece el turismo. Lo único que crece es la deuda y la pobreza y el consumo. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Y después todas las cuestiones estructurales, legislativas, el famoso RIGI, que sería cuestión de otros análisis paralelos y específicos, pero violando la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, porque han privilegiado a las multinacionales y grandes capitales en contra de los pequeños productores y las pequeñas y medianas empresas de los argentinos laboriosos. Quiero decir, estamos en el peor de los mundos. Ahora, esto no es producto de la casualidad, viene de lo mismo, es un proceso gradual que viene del 83 a la fecha. Por supuesto que tuvo antecedentes anteriores y que fueron denunciados en algún momento cuando hubo algún gran político argentino que tuvo la grandeza y la solidez intelectual de denunciar la sinarquía. ¿Me explico? Así que bueno, creo que es momento de que la gente empiece, la población de los argentinos empiece a tomar conciencia, por lo menos en nuestra tierra, frente a semejantes insensateces y aberraciones morales que son las que sustentan estos personajes. Benjamín Netanyahu, que debería estar en el Tribunal de la Corte Penal Internacional para ser juzgado y ejecutado, creo yo, porque no merece otro destino, ¿no es cierto? Yo diría, Netanyahu asesino, la horca es tu destino, no hay otro camino, un verdadero ladrón sin vergüenza. Bueno, vos hablabas hace un rato del episodio del 7 de octubre del pasado año. Bueno, como se da el justificativo, ¿no? Bandera blanca, digo, porque... Del 2023, no del pasado año. Bueno, pero Netanyahu había tenido un mes antes, menos de un mes antes, en un país de 9 millones y pico de habitantes, Israel, o el autodenominado Estado de Israel, autodenominado, había tenido una manifestación de 900.000 personas por hechos de corrupción en su administración y de repente apareció en esto, un Estado profundamente sofisticado,
en materia de seguridad y control, que no pasaba una mosca ni un mosquito. Esto no es producto de la casualidad ni de la generación espontánea. Ha sido la metodología de reinstalarse en el poder y generar esta política genocida y de limpieza étnica, que es lo que viene Israel desde que se instaló ahí. No olvidemos que la declaración de Balfour, que tantas veces hemos objetado, del conde Lord Balfour, que fue también cuestionada por los propios judíos del gobierno inglés, Edwin Montagu y cuantos otros. La declaración de Balfour habla de la creación, que le envía esa nota a Lord Rothschild, es la creación de un hogar nacional judío en el Oriente, en Palestina, pero respetando, lo dice claramente la resolución, la declaración, respetando las tradiciones, las costumbres, las religiones, las etnias lugareñas. Y esto no ha ocurrido, al contrario, ha sido un Estado que se instaló con fronteras vivientes, en marchas, porque arbitrariamente, insisto, en el 48, la ONU, que no era su responsabilidad ni era su facultad, porque no es su facultad crear estados ni conferir derechos a nuevos estados, le cedió el 51%, reitero arbitrariamente, a la comunidad sionista. Y hoy están ocupando más del 91%. Y encima, a lo poco que queda, le quieren ahora expulsarlo. Y primero hablaron de mandarlos a Ruanda, al Congo. Apareció ahora este personaje también de esa comunidad, el señor Zelensky, que ha mandado a un verdadero genocidio a su propio pueblo, a una desgracia. Ahora, él, si tiene problemas y litigios limítrofes con Rusia, resulta de que son legítimos y pide la asistencia del mundo desde el punto de vista bélico y financiero. Pero cuando los palestinos sufren la invasión, el genocidio, la degradación moral, el apartheid, no les permiten ingresar medicamentos, no les permiten ingresar agua, les cortan el gas y la luz. Están viviendo peor que una villa miseria, y que esto sirva para también aclarar a la audiencia que acá nunca hubo una guerra, esto no es guerra. Como hemos dicho en más de una oportunidad, las guerras son producto de un litigio entre dos o más fuerzas armadas, ejércitos. Palestina no tiene ni ejército, ni marina, ni fuerza aérea. No sé si tiene policía, porque ni siquiera han permitido eso. Quiero decir, acá no hubo ninguna guerra, ni ningún terrorismo islámico. El único terrorismo es el judeo sionista, que ha generado cruentos resultados, más de 1 millón de muertos en los últimos 76 años. Esto está documentado, las matanzas terribles que ha habido. Vuelvo a reiterar, hasta hay una canción de Alberto Cortés, del famoso cantautor, referida a Sabra y Yatila, que invito a la audiencia a que la busquen y la escuchen. O sea, no es producto de la imaginación nuestra decir estas cosas, sí. Es que subleva, como argentino que estamos padeciendo los efectos de la misma casta que nos está sometiendo y dominando y apropiándose de nuestras riquezas, de nuestros minerales, de nuestras riquezas naturales, y que está explotando a nuestro pueblo laboralmente a través de este imbécil que tenemos, de este servil, porque está realmente en estado de cautiverio por parte de toda esa casta de los Elstein. Bueno, que registren los antecedentes de los Elstein, de los Wertheim, de los Velocopí, de los Midlin, de los Wernick, que vean quiénes son todos estos tipos, el mismo Caputo, de quién es el sirviente, de quién BlackRock, Larry Fink, ¿qué es todo esto? Elon Musk. Todo esto, la gente tiene que ir a la reflexión, a la investigación y a la respuesta, participar y comprometerse activamente en la lucha de todas estas ruinas, porque hoy van por ellos, mañana, y ya están viniendo por nosotros. Como decía Bertolt Brecht. Yo te pregunto, ¿no? Porque en esta propuesta de Trump, obviamente, de hacerse cargo o ocupar, ¿no? Tomar Gaza y transformarla en un parque de belleza que seguramente será para Israel, el gran Israel que tanto se plantea. Y la expulsión a Egipto, ¿no es cierto?, a Jordania, de 2 millones de palestinos. ¿Cómo crees que el mundo musulmán puede tomar eso? Que de repente eso pueda ser aceptado, si es rechazado. No, los pueblos musulmanes, por supuesto, los rechazan visceralmente y serían posibles y activos militantes y luchadores contra esta ruina, no tengas ninguna duda. El problema es que el rey Abdullah II de Jordania
que está casado con una palestina, Rania. El rey Abdullah es hijo de madre inglesa, Juliette Gardiner. Son reyesías impuestas por el colonialismo británico después de la caída del Imperio Otomano. Entonces el tipo habla el árabe, para que te des una idea, con acento inglés. El presidente Abdullah II. Mirá. Entonces esto da la pauta. Ellos también tienen la limitación de que sus propios pueblos no van a ser tolerantes de esta realidad. Lo mismo va a pasar con los saúd en Arabia Saudita, con este bin Salman. Él sabe que el pueblo tiene una idea definida y clara. Y después el caso del general al-Sisi en Egipto, que fue una operación de Occidente en Egipto para derrocar a los hermanos musulmanes, y que los legítimos poseedores, que están imbuidos en la tradición de la tierra que es islámica, no estén a favor de, por lo menos oficialmente desde el Estado, de estas aberraciones de los que se autoperciben dueños del mundo, que no lo son, por supuesto, y que quieren anular la soberanía de los pueblos. ¿Qué pasaría si todo ese mundo árabe dice que no, que los palestinos tienen que estar ahí? ¿Y cuál crees que sería la reacción? ¿Qué haría Estados Unidos? Mirá, ¿Qué haría Israel, que ya tiene decidido entrar y apoderarse? Yo creo que si ocurriera eso, que se pusieran de acuerdo, Israel se tendría que ir inclusive de Israel, de la Palestina ocupada más concretamente. Correcto. Bueno, Irán se ha plantado con bastante coherencia y solidez, ¿no? Los hutíes del Yemen, hay un dirigente ahí, Abdel Malik al-Houthi, que es un hombre muy fundado en estas cosas, que la tienen clara, que son valientes y que manejan el estrecho de Hormuz, guarda, que no es fácil para ellos controlar esa cuestión, y que están dispuestos a conferir la vida por estas cuestiones metafísicas y sagradas, porque así lo indica el Islam, ¿no? El Islam tiene esa concepción, que morir, conferir la vida, consagrarse, la existencia en beneficio del destino común, es la entrada directa al salvoconducto al paraíso. Así que no la van a tener fácil, quiero decir. Por lo cual creo que esto no se va a consumar, pero ellos lo van a tratar de implementar. Rusia y China, China ya dijo que Palestina debe ser Palestina, y por supuesto deberían invertir todo el dinero que financiaron a Israel para destruir Gaza. Perfectamente ese dinero hay que volverlo a poner para la reconstrucción de Gaza, eso se tiene que ocupar los palestinos. Bueno, Estados Unidos solamente invirtió $200.000 millones de dólares en material bélico en Israel, porque cuando el mundo sale y dice Israel tiene un ejército perfecto, tiene ese ejército, plata, mucha plata. Es Estados Unidos, no es Israel. Israel es un enclave colonialista en Estados Unidos. La docena de los bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos son todos de titulares judíos. La verdad, vamos a decir las cosas como son, porque si no, no se entiende. Entonces es lo mismo, ¿vale? Es una colonia, es un tentáculo en el Medio Oriente. ¿Por qué? Para tener el control planetario y para tener el control de los recursos naturales, el petróleo, el gas, como hablábamos recién, de las reservas minerales y especialmente gasíferas en el Mediterráneo Oriental. De manera tal de que esto es clarísimo. Ahora, Rusia y China sabemos que tienen una posición en este sentido, por conveniencia también bastante digna. ¿Vale? Si no se lo van a permitir y van a tratar de... Pero ahí está la negociación de otras cuestiones, ¿no? Que puede ser que te cambie una cosa por la otra. De todas formas, el mundo islámico esto no lo va a aceptar. Así que siempre va a haber consecuencias. Si los israelíes piensan vivir permanentemente en un polvorín, porque vos no te olvides que después de las muertes cruentas, de las matanzas de niños, de mujeres embarazadas, de la destrucción de hospitales, de iglesias, de dispensarios, de colegios, se genera un resentimiento. Sin duda. Y los parientes de esos 50.000 que han fallecido de esa manera infame, incalificable, reitero, inaceptable desde todo punto de vista, van a reaccionar. Entonces después te hablan de terrorismo. ¿Pero qué respuesta querés? Justamente por eso Israel dice hay que matarlos a todos. Claro, Israel ya la tiene clara en el sentido de que ellos saben que han generado un monstruo que no lo van a poder frenar contra ellos mismos. Porque vos no podés decir que sos antirracista cuando sos endogámico y practicás el racismo. En el año 2018, Israel dictó la ley fundamental del Estado-Nación Pueblo Judío, que muchos de los habitantes no son judíos. Hay 2 millones aproximadamente que no son judíos en Israel, que ya vivían y no los pudieron sacar, que son árabes, musulmanes, cristianos, porque hay muchos árabes cristianos de las distintas corrientes ortodoxas y católicas, y cristianos no católicos también. Quiero decir,
Y ellos en el 2018 negaron el derecho de la autodeterminación tradicional de otros grupos extraculturales en Israel. Otros grupos extraculturales. Vale decir que no son judíos. O sea, además de ser una teocracia, que nos vienen con el cuento de la democracia de Medio Oriente, no es una democracia. En Israel no hay constitución nacional, no hay ley fundamental. En Israel está instituida la tortura para interrogar palestinos. ¿Me explico? O sea, me parece que no es una democracia. Israel habla de las víctimas y de los secuestrados, pero no habla de los 9.500 secuestrados que tienen las cárceles israelíes, totalmente sometidos en la pobreza absoluta, en estado famélicos están muchos de ellos, en estado de destrucción pero física si vemos cómo y bajo tortura. Si vemos cómo tratan al pueblo palestino, a la matanza de chicos, mujeres, te puedes imaginar que Imagínate en vos la propia cárcel los que deben ser las cárceles israelíes tremendo, en el tratamiento de los palestinos. Bueno, por eso cuando vi a Victoria hay Villa denuncias Israel, al Victoria Villa Israel, no Villarruel, Villa Israel, que antes de conocerlo a Milei estaba en la misma sintonía porque viajaba a Israel y se fotografiaba, como alguna vez lo hemos denunciado, con el comunicador internacional del Estado de Israel, José Levi. Bueno, ella recibió 2 argentinos que fueron liberados por los palestinos en la negociación, los recibió en el Senado. Bueno, también que reciba a los 9.500 palestinos que están en cárceles sometidos a la tortura, porque está legalizada la tortura en el Estado de Israel por parte de estos degenerados morales que conducen esa pseudo-teocracia, porque eso es una verdadera ruina, de que teocracia no tiene nada, ¿no? Eso es una antiteocracia. Y eso porque quería... si esa es la autoridad de Dios, realmente... Para ir culminando, si no es una raza, religión... Objetada, porque el Seminario Rabínico Latinoamericano en sus textos dice que se puede ser ateo y ser judío. Por ejemplo, las religiones están ligadas al culto de una divinidad. Claro. No son filosofías o mafias, podrían ser. Pero lo dice el Seminario Rabínico Latinoamericano en el texto oficial que estudian los rabinos en Buenos Aires, que está en el barrio de Belgrano, el Seminario Rabínico Latinoamericano, reitero, en el texto de las 8 preguntas sobre judaísmo de los rabinos Telushkin y Prager. Claro. Quiero decir, alguna vez hemos tratado esta cuestión aquí en este programa. Y después, toda la mentira esa que... Mira, alguna vez hablamos aquí del libro de Teodoro Herz, haciendo el paralelismo con Argentina, del Estado judío, donde habla de que, entre otras posibilidades, era ocupar la provincia de Entre Ríos, Argentina. Porque ellos no eran religiosos, eran agnósticos o ateos. Y después hay un texto muy interesante sobre Teodoro Herz, publicado por el presidente también posterior del Congreso Sionista y del Congreso Mundial Judío, que fue Nahum Goldman, y que se burla acá porque dice, cuando Teodoro Herz decía una nación sin pueblo, una nación sin tierra para una tierra sin pueblo. Dice, eso es falso. Lo dice aquí burlándose Nahum Goldman, el presidente del Congreso Mundial Judío. Quiero decir, es tan inconsistente, tan mentiroso, padece de tanta corrupción y venalidad todo lo enunciado por el sionismo, que realmente por eso no aceptan ningún debate ¿Es público. una cultura o qué? Sí, es bueno, un modo de vida. Cultura viene del latín, que quiere decir cultivo. Pero en realidad Vale son decir, muchas culturas, porque en realidad nadie son educados en un mismo el judaísmo, lugar, ¿no? El Tenés judaísmo judíos en todas partes del mundo. tiene unidad, pero no tiene uniformidad. Hay distintos judaísmos. Alguna vez creo que hemos hablado en tu programa del texto del rabino David Harman sobre la tradición interpretativa, porque hay 10.000 tradiciones distintas, ¿no? Bueno, ya ves Gaón de Vilna lo que opinaba del hasidismo y la opinión que debería tener en el día de hoy con respecto al Chabad Lubavitch, que en el Chabad Lubavitch yo creo que se ha generado una corriente de heterodoxia, porque sus integrantes están hablando de la resurrección del que consideraron el Mesías, que fue Menachem Mendel Schneerson, y que dicen que va a resucitar, un poco parafraseando la doctrina cristiana, ¿no? Claro. Entonces eso pone en evidencia las contradicciones, las inconsistencias, la falta de uniformidad, y las verdaderas aberraciones y los disparates que se plantean a veces, que parecen más propios de una tradición mágico-animista, de una tribu chenca, que de un pueblo que se dice civilizado. Raúl, para ir culminando, si vemos la actitud de Israel sobre Gaza,
Y también hacemos un paralelismo en la Argentina, ¿no? Donde no quiero decir nada, pero si Teodoro Herzl decía Palestina o Está Argentina. Aquí. Si querés te lo leo, ¿no? Y vemos hoy en día que, bueno, el estado bélico permanente es algo que está empezando a carcomerse y que, bueno, necesitan empezar a buscar otros lugares. Obviamente figura en la revista Aurora, una revista hebrea, de que se vende la parcela de una hectárea a $10.000, por ejemplo, que solamente judíos pueden comprar, ¿no? Eso figura en la revista de ellos, ya fue publicado en varios lados, inclusive hemos tocado este tema en otra oportunidad aquí. Lo que quiero decir es, vemos la zona del Bolsón, con grandes incendios, sabemos que una vez que estas cuestiones ocurren, la gente se tiene que ir, al irse ya la tierra no vale nada, y entramos en una disyuntiva donde otros pueden ocuparla. Es decir, son especulaciones que siempre están a la orden del día. Y que no son infundadas, perdóname, porque infundadas. Teodoro Herzl dice, Palestina o la Argentina, acá está en la página 118 de este libro que está editado por la editorial Israel. No es un cuento mío, yo recién lo exhibí. Sí. En 1960, 5.720 en ese momento, del calendario judío, editorial Israel, Buenos Aires. Página 118, Palestina o Argentina. La Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie y población escasa. Atención los abortistas. Y clima templado. La República Argentina podría cedernos una porción de esta tierra. La actual infiltración de los judíos ha provocado disgusto, dice. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de una nueva emigración judía. Bueno, en aquellos tiempos vino Julio Popper también a la Argentina, que hizo la matanza, creo que esto también lo hemos hablado, de los Zona y los Ala-Kaluf en el sur argentino, un verdadero genocidio. Julio Popper, un judío rumano, que terminó muriendo, siendo asesinado aquí, desconociéndose las causas de su asesinato. Durante el gobierno de Juárez Elman, también hemos hablado de esto, que era concuñado de Julio Argentino Roca. Entonces quiero decir, esto no es producto de la casualidad. Los Benetton, los Elstein, los Lewis, tienen también la intencionalidad puesta en la Patagonia Argentina. Mayor proporción de Ahora, tierra, lo que resulta inaceptable es que legisladores nacionales, tanto senadores como diputados provenientes de aquellas latitudes y en representación de partidos soberanistas en el Parlamento, Cámara Alta y Baja del Parlamento, hayan votado a favor del aborto. Perón precisamente, ¿qué es lo que decía? Urge impulsar una enérgica política poblacional, porque somos un país despoblado, la población es soberanía. Y ahora toda esta gente, estos ladrones, porque son ocupacionistas, están especulando con esta cuestión. Por supuesto que la legislación vigente actual, que es nefasta, la de Milei, que permite la venta de tierras y toda esta historia, será derogada por próximos gobiernos. Bueno, lo que hace falta es que el electorado, el pueblo argentino, despierte. Tome conciencia, despierte, y en las futuras elecciones vote candidatos soberanistas que se comprometan con esta agenda de defender nuestros principios, nuestros derechos, nuestros valores, nuestra tradición. Raúl, bueno, habría mucho para hablar, ya hemos hablado en otros programas, pero seguiremos hablando en el futuro porque estos temas son temas que siguen estando, ¿no es cierto?, en el candelero y nos afectan a nosotros y obviamente como caridad cristiana, ¿no es cierto?, este acompañamiento al dolor palestino, ¿no es cierto?, frente a la brutalidad del ejército israelí y de la política. Es algo que nos afecta. En esto no se equivocaba Perón. Perón siempre decía que la política internacional define a la política nativa. Lo que pasa en otra parte va a pasar aquí. Sin duda. Y conforme vos lo que adhieras o no adhieras, sufrirás los efectos o los beneficios. Y este ha sido un gobierno absolutamente servil y complaciente. Sigue siendo. La legislación, y lo será, estos tipos son realmente delincuentes comunes. Yo creo que van a terminar muy mal porque en algún momento se les aplicará la justicia vigente, el sentido común, los principios generales del derecho y la moral, no antes que nada, y la dignidad patriótica y argentinista. Y todo esto realmente es inaceptable desde toda perspectiva, desde todo punto de vista. Pero todo esto tiene que desaparecer, o por lo menos se tiene que sacar a todos los partidos políticos, a todos los representantes que tenemos en el Congreso, las dos Hay que reformar el sistema electoral porque y efectivamente, que la población tome conciencia
de lo que está ocurriendo en nuestro país a través precisamente de reformar esa ley electoral y que los candidatos tengan la misma participación en los sistemas comunicacionales. Porque aquí ha habido tipos como Milei o Facundo Manes que tuvieron 10 años sin objetores, sin contradictores presentes, sin polemizar con nadie, haciendo monólogos y vendiendo grandes mentiras. ¿Me explico? Y por eso llegaron a donde están. Ahora, la gente no vota desconocidos. Y los que encumbran o degradan a los candidatos son los grandes medios de comunicación masivas, cuyos capitales de financiación forman parte de los enemigos del país. Están financiados precisamente los titulares financieros de ellos, son estos personajes que acabamos de denunciar y mencionar. Que muchas veces publican, ¿no es cierto?, cosas contradictorias, a veces en favor del interés nacional, pero bueno, es un articulito chiquitito así en comparación a la masa de información que viven tirando, que evidentemente domestican. Promocionan solamente a los mercenarios serviles a sus intereses y denigran y degradan las personalidades de los que luchan contra eso. Por ejemplo, si tuvieran que hablar de... Yo estoy prohibido, por ejemplo, de hablar en canales de televisión. Si vos entras en internet y buscas mi nombre, aparezco yo denunciado por nivel 96 denuncias, dice que tuve en mi gestión legislativa. No tuve ninguna denuncia. Eso fue el 27 de noviembre del año 97 en el diario La Nación. A los 6 días, el 3 de diciembre, salió todo lo contrario pidiendo disculpas. Pero eso no aparece, diciendo que era falsa la información anterior. Bueno, eso nunca lo van a hacer. Bueno, pero eso es un delito. Eso son calumnias, injurias. Sí. En un país donde no hay poder judicial, porque si yo voy a la justicia, no me dan la razón a mí. Me dicen que es parte de la libertad de expresión y que bueno, que lo aclare yo a través de documentos solicitadas. Y bueno, resulta imposible por lo costoso de las mismas, quiero decir. Pero es así. Es un sistema de lavado de cerebro y reeducación mental al que hay que ponerle límite definitivo, no hay otro camino. El tema es quién. Te agradezco mucho, Raúl. Gracias por haber vos, venido. muy Gracias, amable. gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Sin duda, bueno, esto era un poco para traer a colección, ¿no es cierto?, la tiranía mundial en la cual estamos, el despotismo en el cual nosotros estamos sumergidos. Cualquiera hace lo que quiere. Estados Unidos va y toca y saca y pone o dice que lo va a hacer y genera la convulsión. ¿Qué hay detrás? Tal vez eso no lo haga, tal vez lo haga, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Se hace a propósito para que todo el mundo esté ocupado y mire eso y mientras van haciendo otras cosas, es decir, escondidas? En fin, lo que estamos viviendo es esto. Y la Argentina es algo muy particular porque estamos adhiriendo a toda la política del Estado de Israel y obviamente las políticas norteamericanas que difícilmente nos beneficien en el largo plazo o mediano plazo o en el corto plazo. De hecho, lo estamos viendo. Porque el ser servil no significa de que el poderoso va a tener condescendencia para con nosotros. De hecho, están demostrando que están aplicando tarifas, que están suspendiendo el aporte, o por lo menos lo que espera Milei, que lleguen fondos del Fondo Monetario Internacional, y que lo van a hacer parir hasta tanto liberen el dinero. Pero es parte del sistema. ¿Cómo te va exprimiendo y sacando más, ¿no es cierto?, para poder hacer lo que quieren? Bueno, eso es un poquito lo que está ocurriendo. Y demuestra un gobierno servil que va y se arrodilla y llora y busca y es capaz de entregar el rosquete con tal de recibir lo que necesitan para poder mantenerse en el poder y seguir aplicando políticas que van en contra del interés nacional. Lo mismo hacen acá, lo mismo se hace en Gaza, lo mismo está haciendo Israel, lo mismo está haciendo Estados Unidos, y en algún momento tiene que haber un parate, o esto se va todo al carajo. Cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede ocurrir. Por eso nos encomendamos a la Virgen Santa para que por lo menos prime la sensatez, prime la caridad y prime la razón. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.